Yo siempre fui una mujer de rutinas firmes y corazón amplio. Desde que enviudé hace 15 años, dediqué cada minuto de mi vida a mantener un hogar cálido, limpio y lleno de amor para mis hijos. Cada viernes era sagrado. Sofía y Gael venían con sus familias y yo cocinaba para todos. Era mi manera de sentirme útil, de demostrar que aún tenía un lugar importante en sus vidas. Planeaba con meses de anticipación los viajes familiares. Buscaba ofertas, hoteles con vista al mar, actividades para los niños y cubría todos los gastos sin pensarlo. Me bastaba ver sus rostros felices para sentir que valía la pena cada centavo. Pero este año, sin saberlo, estaba organizando mis propias ausencias. Llegué al aeropuerto como siempre, 3 horas antes del vuelo. Llevaba mi vestido nuevo verde, el sombrero que me protegía del sol y una maleta llena de ilusiones. Pero cuando la empleada de la aerolínea revisó mi boleto, su rostro cambió. «Señora, este vuelo salió ayer», me dijo con una voz que me perforó el pecho. Busqué frenética el mensaje que me había enviado mi hija. Ahí estaba. «Mamá, el vuelo es mañana a las 8». Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza mientras marcaba el número de Sofía. Cuando contestó, oí risas, música y el sonido del mar. «Ay, mamá, ya estamos en la playa. ¿Por qué no viniste ayer?». Fue en ese momento que supe la verdad. Habían mentido. Me quedé sentada en una banca del aeropuerto durante casi 1 hora, observando familias abrazarse, partir juntas, reírse. Yo, en cambio, me sentía invisible, descartada. Pensé en todo lo que había hecho por ellos y en cómo me habían excluido con una mentira simple. Si alguna vez te sentiste invisible para quienes más amas, suscríbete a este canal. Tal vez, como yo, también estás buscando un lugar donde tu historia importe. Volví a casa sin decir una palabra. No lloré, no grité. Guardé todo ese dolor en lo más profundo de mí. Al día siguiente preparé mi café en la misma taza blanca que me había regalado mi esposo y barrí el piso como todos los martes. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Había una grieta que comenzaba a abrirse lentamente. Pasé los días intentando convencerme de que había sido un malentendido, pero en mi interior sabía que no. Había sido planeado. La forma en que Sofía se rió, como si yo fuera una anciana despistada. Esa risa me perseguía en mis pensamientos. ¿Desde cuándo me veían así? Cuando volvieron del viaje, entraron a casa como si nada. Traían regalos, bronceados y sonrisas. «Mamá, qué pena que no pudiste venir. Fue el mejor viaje familiar que hemos tenido», dijo Gael. Yo fingí una sonrisa, pero por dentro sentí un vacío tan grande como el mar que no pude ver. Comencé a observarlos con otros ojos. Cada gesto, cada frase, cada mirada entre ellos. Recordé conversaciones pasadas, sugerencias sutiles sobre mi testamento, sus constantes preguntas sobre mi memoria, su insistencia en acompañarme al médico. Todo tomaba otro sentido, como piezas de un rompecabezas macabro. Mi mente, entrenada por años como secretaria organizada, se activó como una alarma silenciosa. Comencé a revisar documentos, a ordenar papeles, a buscar algo. No sabía qué, pero lo sentía. Fue entonces cuando, limpiando el estudio, encontré una carpeta escondida. Y dentro de ella, la verdad que partiría mi mundo en dos. La carpeta tenía mi nombre completo escrito con letra de imprenta en la primera página. Era como una puñalada helada. Abrí lentamente y encontré copias de reportes médicos que jamás había visto. Evaluaciones psicológicas que aseguraban que yo sufría de demencia senil, que me había vuelto paranoica, que ya no podía vivir sola. No entendía cómo era posible, hasta que vi las firmas. Sofía y Gael. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Entre los documentos había una solicitud legal para declararme incapaz mentalmente. Decía que yo olvidaba los medicamentos, que dejaba la estufa encendida, que salía en pijama sin saber dónde estaba. Mentiras. Todas eran mentiras, pero escritas con tanto detalle que parecía verdad. Seguí leyendo. Había un avalúo profesional de mi casa, detallando el valor de cada objeto, cada mueble, cada joya. Incluso mi automóvil estaba tasado. Era un inventario completo de mi vida, convertido en mercancía. Y al final, lo peor, una impresión de una conversación entre mis propios hijos. Hablaban de cuándo presentar la demanda,
de vender la casa, de enviarme a una residencia. Una vez que tengamos el control legal, podremos vender la casa y dividir el dinero, había escrito Gael. Sofía respondía, sí, y ella puede vivir en una residencia. Estará mejor cuidada. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas caían solas. No podía creer que los hijos que yo había criado con tanto amor fueran capaces de esto. Guardé la carpeta como si fuera un tesoro. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía mostrarles que sabía. Ellos creían que yo era débil, que ya no entendía lo que pasaba. Esa era mi ventaja. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no dormí. Me quedé sentada en mi sillón, planeando en silencio cómo iba a defender mi vida. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero la mente firme, fui al banco. Pedí hablar con el gerente. Él me conocía desde hace años. Cuando me vio, su rostro se tensó. Señora Sofía, ¿todo bien? Sus hijos estuvieron aquí hace poco, preguntando por sus cuentas. Confirmación. Estaban preparando el terreno. Revisamos juntos todas las transacciones de los últimos meses. Vi con mis propios ojos retiros de dinero que yo jamás había hecho. Firmas que se parecían a la mía, pero no eran. Autoricé la congelación inmediata de todas mis cuentas. Nadie más podía tocar un centavo sin mi presencia y mi identificación física. Después fui a la oficina del abogado que Gael me había recomendado hacía unos meses. La secretaria me miró como si hubiera visto un fantasma. Pensamos que no podía venir, señora Sofía. Su hijo nos dijo que usted ya no salía de casa. Sola. Respiré hondo. El engaño era más profundo de lo que imaginaba. Al revisar los documentos en esa oficina, encontré autorizaciones notariales falsas, poderes legales, papeles que yo jamás firmé. Todo para darle a mis hijos control total sobre mis propiedades. Exigí copias y la revocación inmediata de cada documento. El abogado, nervioso, me confesó que había confiado en la palabra de mis hijos y que pensaba que yo realmente estaba enferma. Mi siguiente paso fue el consultorio del supuesto psicólogo que me había evaluado. Me atendió una recepcionista que me dijo algo que me heló el alma. Señora Sofía, según nuestros registros, usted no vino a las sesiones. Su hija las manejó todas por usted. Sentí una mezcla de furia y tristeza tan profunda que me costaba respirar. Cuando por fin el psicólogo me recibió, me miró como si yo no debiera estar allí. Su hija me dijo que usted no podía salir sola, que tenía episodios de desorientación. Me explicó con voz cautelosa. Le pedí ver mi expediente. Estaba lleno de observaciones falsas, olvidos, agresividad, confusión. Todas reportadas por Sofía, ninguna comprobada. Todas construidas para destruirme. Le exigí ver los videos que supuestamente confirmaban mi deterioro. Cuando me los mostró, vi a una mujer que se parecía a mí, actuando confundida, repitiendo cosas, pero yo sabía que esos momentos eran falsos, o habían sido manipulados, o directamente actuados. Salí de ese consultorio sabiendo que mis hijos habían ido más allá de la traición. Habían intentado borrar mi identidad. Volví a casa con una mezcla de horror y claridad. Ya no había duda. No era una exageración, no era una confusión. Era un plan, frío, premeditado, despiadado. Ellos no solo querían mi dinero, mi casa, mi vida. Querían desaparecerme con una narrativa de locura que no existía, pero yo estaba más lúcida que nunca. Esa noche llamé a Elena, mi amiga de toda la vida. Le conté todo. Se quedó en silencio mucho tiempo. Luego me dijo algo que me dio fuerza. Sofía, tú estás bien. Tu mente está clara. Esto que estás haciendo lo confirma. Pero necesitas protección. Juntas comenzamos a hacer copias, organizar evidencia y buscar ayuda legal urgente. Mientras hablábamos, Elena recordó algo importante. Sofía me preguntó la semana pasada si te había notado confundida. Me pareció raro, pero ahora todo tiene sentido. Habían sembrado la idea en mi entorno. Habían preparado a todos para creer que yo estaba perdiendo la cabeza. Si alguna vez alguien puso en duda tu verdad, tu memoria o tu valor como persona mayor, suscríbete al canal. No estás sola. Con la ayuda de Elena conocí a una abogada joven pero muy preparada llamada Sebastián, especialista en casos de abuso a adultos mayores. Le mostré toda la evidencia, papeles, grabaciones, mensajes.
Ella los leyó con calma y me dijo: «Esto es una conspiración grave, falsificación, fraude, abuso psicológico, y tenemos cómo demostrarlo». Sebastián elaboró un plan. Íbamos a presentar una demanda preventiva antes de que mis hijos pudieran oficializar la solicitud de incapacidad. También tramitaría una orden de protección urgente para impedir que pudieran tomar decisiones en mi nombre. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una red que me sostenía. Al día siguiente preparé el desayuno como si nada. Sofía y Gael vinieron como todos los viernes. Yo ya no era la misma, pero actué como si lo fuera. Me abracé a mis nietos con el alma hecha pedazos, sabiendo que ellos eran inocentes, que no sabían nada. Pero a sus padres los observé con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, era una mentira. Durante la cena comenzaron a hacer preguntas. «Mamá, ¿fuiste al médico esta semana?», preguntó Sofía. «¿Te tomaste tus medicamentos?», agregó Gael. Fingí estar un poco confundida. Les di justo lo que esperaban. «Ay, hijos, últimamente me siento algo olvidadiza. Ayer no recordaba el nombre de mi vecina», dije bajando la mirada. Vi cómo se les iluminaban los ojos. Cenamos entre sonrisas falsas y miradas cómplices entre ellos. Después, mientras lavaba los platos, me acerqué en silencio a la sala. Los escuché hablar. «Está empeorando», decía Sofía. «El abogado dice que si conseguimos otro informe médico esta semana, ya podemos avanzar». Gael respondía: «Con lo del tazador y los videos, tenemos todo. Solo falta el neurólogo». Me quedé helada. El golpe final estaba cerca. Me retiré lentamente, sin hacer ruido, y terminé de lavar los platos con manos que temblaban, pero no dejaban caer un solo vaso. Al rato, Sofía se me acercó con una sonrisa fingida y una voz empalagosa. «Mamá, estábamos pensando que tal vez deberías tener a alguien que te ayude en casa. Una señora confiable que venga todos los días». Yo ya sabía lo que eso significaba. Vigilancia. Me hice la sorprendida. «¿Ayuda para qué?», Sofía fingió ternura. «Para la limpieza, para cocinar, para asegurarse de que tomes tus medicamentos». Gael se sumó. «Y también hemos pensado en tus finanzas. Podríamos ayudarte a manejar tus cuentas para que no tengas que preocuparte por nada». Mi corazón latía como un tambor, pero mantuve la calma. «Mis cuentas están bien», respondí, midiendo cada palabra. «El banco me ayuda cuando necesito algo». Sofía se miró con Gael y respondió: «Mamá, el gerente nos dijo que estuviste confundida la última vez que fuiste». Era mentira. Yo había ido a congelar mis cuentas, no a causar confusión. Ellos estaban construyendo la historia perfecta para justificar su invasión. Fingí duda. «Tal vez no. ¿Recuerdo bien? Últimamente me cuesta un poco». Esa frase fue como oro para ellos. Vi cómo Gael sonreía sutilmente. «Por eso queremos ayudarte, mamá, para que nadie se aproveche de ti». La ironía era insoportable. Ellos eran quienes estaban aprovechando de mí. Esa noche me senté en mi sillón favorito, el que usaba para leer novelas desde hacía más de 20 años, y pensé en todo lo que había escuchado. Iban a presentar los documentos falsos la semana siguiente. Querían meter a alguien en mi casa. Querían controlar mi dinero. Todo se estaba acelerando, pero yo también tenía un plan. Llamé a Elena a primera hora. Le conté todo con detalles. «Estefanía, tenemos que actuar ya», me dijo con firmeza. Coordinamos una cita urgente con Sebastián. Esa misma tarde llevé todas las pruebas. La abogada me explicó que podíamos solicitar una orden judicial inmediata para frenar cualquier acción de mis hijos. Mientras firmábamos los papeles, Sebastián me miró a los ojos y dijo: «Usted no está sola, señora Sofía. Vamos a protegerla». Por dentro, sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía ser que mis propios hijos quisieran destruirme por dinero? Al día siguiente, el timbre sonó temprano. Cuando abrí, una joven vestida con uniforme blanco me saludó con una sonrisa tensa. «Buenos días, señora Sofía. Soy Amalia, la enfermera que sus hijos contrataron para cuidarla». Mi sangre se congeló. Habían cruzado la línea. Me estaban arrebatando el derecho a decidir sobre mi propia vida. «Debe haber un error», le dije. «Yo no he pedido ninguna enfermera». Ella parecía incómoda. «Su hija Sofía me dijo que usted se confunde mucho, que probablemente no recordaría haber aceptado». Sacó un papel.
Aquí están mis instrucciones. Debo asegurarme de que tome sus medicamentos, que no salga sola y reportar cualquier comportamiento extraño. La trampa era perfecta. Si la aceptaba, era evidencia de que necesitaba supervisión. Si la rechazaba, era evidencia de que estaba confundida. Pero yo no caería. Amalia, necesito que se retire. No está autorizada a permanecer en esta casa. Ella se fue sin discutir, pero yo sabía que esto no era el final. Era el inicio del ataque final de mis hijos. Apenas cerré la puerta, llamé de inmediato a Sebastián. Le conté lo ocurrido con la enfermera. «Esto confirma todo», me dijo con tono urgente. «Vamos a solicitar la orden judicial de emergencia hoy mismo. No pueden seguir tomando decisiones por usted». En ese momento, entendí que ya no era solo una batalla emocional, era una guerra legal, y yo estaba lista. Una hora después, Sofía llegó furiosa. Su rostro, por fin, mostraba quién era realmente. «¿Por qué despediste a Amalia?», me gritó. «Ella estaba aquí para ayudarte». Atrás quedó la hija dulce y preocupada. Ahora era una mujer fría, autoritaria, acostumbrada a controlar. No me dejé intimidar. «Sofía, no puedes decidir por mí. No soy tu prisionera». «Mamá, no puedes seguir viviendo sola», me dijo, con un tono que no dejaba espacio para el diálogo. «Ya hablamos con el doctor, con el abogado, con todos. Todos están de acuerdo en que necesitas cuidado especializado». Entonces supe que el golpe final se acercaba. Me querían sacar de mi casa. No a través del cariño, sino por la fuerza. Minutos después llegó Gael. Venía serio, calculador. «Mamá, esto ya no es una petición», me dijo. «Es una decisión que tomamos por tu bien. Tienes que venir con nosotros». Sus palabras me hicieron sentir como una niña castigada. Pero yo no era una niña. Era una mujer de 73 años, lúcida, fuerte, traicionada. Les pregunté de frente. «¿Qué doctor dice que no puedo vivir sola?». Sofía respondió con naturalidad. «El doctor Ezequiel. Te examinó la semana pasada, aunque tal vez no lo recuerdes». Era otra mentira. Yo jamás había visto a ese hombre. Pero ellos contaban con que mi negación fuera interpretada como un síntoma más. «No voy a ir a ninguna parte», les dije con firmeza. «Esta es mi casa, y no pienso abandonarla». Fue entonces cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con 2 hombres vestidos con uniforme médico. Traían una camilla plegable. «Buenos días, señora Sofía. Venimos a trasladarla a su nueva residencia», dijeron. Mi corazón casi se detuvo. Les dije que no había autorizado nada, pero uno de ellos me mostró un papel. «Tenemos una orden médica firmada. Su familia nos informó que usted representa un peligro para sí misma». Sabía que ese documento era falso. Todo lo que estaban haciendo era ilegal. Tenía que ganar tiempo. «Necesito ir al baño antes de irme», pedí. Corrí al baño y cerré la puerta con llave. Con manos temblorosas, llamé a Sebastián. «Están aquí. Vinieron a llevarme por la fuerza». Ella respondió con rapidez. «Aguante, señora Sofía. Ya tengo la orden judicial. La policía va en camino». Me senté en la tapa del inodoro, intentando controlar la respiración. Afuera, Sofía golpeaba la puerta con fuerza. «Mamá, abre esa puerta ahora», gritaba. «No puedes encerrarte. Estás empeorando». Escuché a Gael diciendo que si no salía, iban a forzar la cerradura. Sentía que el tiempo se detenía, pero cada minuto contaba. Cada segundo de resistencia podía salvarme. Yo solo pensaba, «Aguanta un poco más, Sofía. Ya vienen». Finalmente, después de unos minutos eternos, escuché sirenas, voces fuertes, órdenes. «Policía, nadie se mueva». Abrí la puerta del baño y vi una escena que jamás olvidaré. Mis hijos siendo esposados, los paramédicos siendo interrogados y Sebastián entrando con la orden judicial en la mano. Por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Uno de los oficiales se acercó a mí con respeto. «Señora Sofía, usted tiene derecho a permanecer en su hogar. Estos individuos no tienen ninguna autoridad legal para removerla de su propiedad». Escuchar esas palabras fue como respirar después de estar ahogándome. Mis manos aún temblaban, pero por dentro me sentía en pie por primera vez en semanas. Sofía me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Gael bajó la cabeza.
como si la vergüenza lo hubiera alcanzado por un segundo. Pero ya no eran mis hijos, eran personas que habían intentado destruirme, encerrarme, robarme la vida entera, y fallaron, porque subestimaron a la mujer que los crió. Esa noche, después de que la policía se los llevó, la casa quedó en un silencio extraño, como si el aire mismo hubiera sido testigo de todo. Sebastián se quedó conmigo para explicarme lo que había descubierto durante la investigación. Su rostro serio me preparó para algo aún más grande. «Señora Sofía, lo que pasó hoy es solo la punta del iceberg». Me senté en mi sillón y la miré, esperando lo peor. «Sus hijos no actuaron solos», continuó. «Hemos descubierto que tanto el abogado como el psicólogo forman parte de una red criminal que se dedica a este tipo de fraudes contra personas mayores». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cuántas víctimas más había? Sabemos de al menos 3 casos documentados. Ancianos declarados incapaces con pruebas falsas, encerrados en instituciones, despojados de todo. 2 de ellos murieron. 1 logró salir, pero perdió todo. Las palabras me cayeron como piedras. Yo estuve a punto de convertirme en una estadística más, pero logré escapar. Entonces, Sebastián abrió la puerta y entró una mujer elegante, mayor, con bastón. «Señora Sofía, le presento a Inés. Ella fue una de las víctimas de esta red». Inés se acercó, me tomó las manos y me miró con lágrimas en los ojos. «Querida, no sabes lo afortunada que eres. Yo no pude salvarme a tiempo». Inés me contó cómo había perdido su casa, su dinero, sus recuerdos. Me habló de noches enteras llorando en una institución horrible, donde nadie la escuchaba. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Pero tú lo lograste, y gracias a ti, esta red va a caer». Sentí que un nudo en mi garganta se aflojaba por fin. Sebastián añadió que el FBI ya estaba al tanto, que mi caso era justo lo que necesitaban para actuar. Con su testimonio y sus pruebas, podremos enjuiciar a todos los involucrados. Por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba perdido. Había justicia, y yo la había iniciado. Si alguna vez sentiste que estabas sola contra el mundo, pero aún así te levantaste, suscríbete. Esta comunidad es para mujeres fuertes como tú, que no se dejan quebrar por la traición. Sebastián también me reveló la verdad sobre mis hijos. Sofía, al parecer, tenía deudas de juego desde hacía años. Conoció a los estafadores en uno de esos círculos y les ofreció mi vida como moneda de cambio. Gael se unió cuando vio la posibilidad de dinero rápido. Ninguno pensó en mí como madre, solo como propiedad. También descubrí que mi casa era el objetivo central. Un desarrollador inmobiliario había ofrecido 3 veces su valor para comprar toda la cuadra. Mis hijos sabían eso, y no me lo dijeron. Querían venderla sin mi consentimiento. Querían encerrarme antes de fin de año. Todo era parte de un plan que no consideraba mi voz, pero yo grité, y me escucharon. Esa noche me costó dormir, pero no por miedo. Era una mezcla de claridad y fuerza. Me sentía como si, después de años viviendo entre sombras, por fin alguien hubiera encendido una vela. Pensé en todas las veces que me creí débil, que dudé de mi valor. Pensé en los viernes de comida casera, en mis nietos riendo en la sala, sin saber que sus padres tejían una red de mentiras. Al día siguiente, mientras desayunaba en la cocina, decidí que no iba a seguir mirando hacia atrás. Tomé un cuaderno, abrí una nueva página y escribí: «Mi vida me pertenece». Era una promesa silenciosa. Ya no iba a vivir para complacer a nadie, ni siquiera a mis hijos. Yo iba a reconstruirme, paso a paso, con cada decisión libre que tomara. El juicio empezó 2 meses después. Yo me presenté con la cabeza en alto, con Sebastián a mi lado, con Elena en la primera fila. Sofía y Gael evitaron mirarme durante toda la audiencia. Los testigos desfilaron. Los documentos fueron presentados. Las pruebas eran abrumadoras. La red completa fue desmantelada. Mi testimonio ayudó a cerrar la puerta de un ciclo oscuro para siempre. El día de la sentencia, el juez me miró y dijo: «Señora Sofía, usted es una sobreviviente. Lo que logró no solo es admirable, es valiente. Este tribunal le devuelve su dignidad, su casa y su libertad». Rompí en llanto. Por mí, por Inés, por todos los ancianos que habían sido silenciados, por todos los que no habían tenido la oportunidad de luchar.
Volví a casa con una sensación de paz que no conocía desde hacía años. No era la misma casa. Era el lugar donde vencía la traición, donde descubrí la verdad, donde me volví fuerte. Me senté en mi jardín, con una taza de café caliente, y respiré hondo. El aire olía distinto. Ya no tenía miedo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que eras invisible, pero decidiste levantarte, suscríbete. Ayúdame a seguir compartiendo relatos de mujeres como tú, que no se rinden. Pasaron unas semanas y recibí una carta del desarrollador inmobiliario. La oferta seguía en pie. Era generosa, pero ahora, por fin, podía decidir yo. No porque alguien me lo dijera, no porque me obligaran. Pensé mucho. Me senté con Elena, hablamos durante horas, y decidí vender. Pero bajo mis condiciones, era hora de cerrar ese capítulo con dignidad. Compré un departamento cerca del mar, pequeño, hermoso, con una terraza donde el sol entra por la mañana y el sonido de las olas acompaña mis lecturas. Cada rincón fue decorado por mí, cada mueble elegido con amor. No hay fotos de Sofía ni de Gael en las paredes, no porque no los recuerde, sino porque mi nueva vida empieza sin ellos. Con el dinero de la compensación y la venta de la casa, inicié un proyecto que me llena el alma. Una fundación para ayudar a otras mujeres mayores que están siendo manipuladas por sus familias. Con Sebastián e Inés como aliadas, ofrecemos asistencia legal, refugio y orientación, porque ninguna abuela merece ser tratada como un estorbo. Mi historia llegó a los periódicos, a los noticieros. Algunas personas me escribieron cartas contándome situaciones parecidas. Otras me agradecieron por tener el valor de hablar. Yo solo respondía con humildad. Hice lo que cualquier mujer valiente haría si tuviera las herramientas. Ahora quiero dárselas a otras. Una tarde, sentada en mi terraza, vi a unos niños jugando en la playa. Pensé en mis nietos, en cuánto los amaba, en lo mucho que me dolía que estuvieran lejos. Ellos no eran culpables, pero tampoco podía buscarlos. Llegará el día, quizás, en que busquen la verdad por sí mismos, y cuando lo hagan, todo estará documentado, no con rencor, sino con hechos. He guardado todo en una caja azul, los documentos, los recortes de prensa, las cartas del juzgado, incluso las fotografías de cuando todo parecía perfecto, no para aferrarme al pasado, sino para que, algún día, si mis nietos preguntan, puedan conocer la verdad, no desde la rabia, sino desde la justicia, porque merecen saber quién fue realmente su abuela. Elena me visita cada semana. Compartimos café, risas y a veces silencios largos que no necesitan explicación. «Sofía, no sabes cuánto admiro lo que hiciste», me dijo una tarde. «Podrías haberte quedado callada, podrías haberte dejado vencer, pero decidiste luchar». Yo solo sonreí. No lo hice para ser admirada. Lo hice porque no tenía otra opción. Con cada día que pasa, siento que mi cuerpo se hace más lento, pero mi espíritu se fortalece. Me levanto temprano, camino por la playa, respiro hondo. Agradezco estar viva, lúcida, libre. Nunca imaginé que a los 73 años estaría empezando de nuevo. Pero aquí estoy, construyendo algo desde la dignidad, no desde la dependencia. Hay noches en las que el silencio me pesa, no por soledad, sino por lo que significan los vacíos. A veces, pienso en Sofía y Gael como los niños que crié. Me pregunto en qué momento se quebró el vínculo. ¿Fue la ambición? ¿El miedo? ¿La influencia de otros? Ya no importa. Perdonar no es olvidar. Es elegir seguir adelante sin odio. Y he decidido seguir adelante. No por ellos, por mí, por todas las mujeres que, como yo, fueron silenciadas en sus propias casas, descartadas por sus propios hijos, porque cuando me dijeron que no era capaz, que era una carga, que debía callar, elegí hablar, elegí pelear. Si alguna vez sentiste que tu voz ya no importaba, pero te atreviste a levantarla, suscríbete al canal. Esta comunidad existe porque historias como la nuestra merecen ser contadas. Cada martes recibimos llamadas en la fundación. Mujeres que nos cuentan sus historias, algunas llorando, otras con voz temblorosa. Algunas aún no se atreven a decir su nombre, pero todas tienen algo en común. Fueron traicionadas por aquellos que prometieron cuidarlas.
y ahora buscan justicia, como yo la busqué, como yo la encontré. A veces Inés y yo damos charlas en centros comunitarios. Hablamos de derechos, de señales de manipulación, de cómo pedir ayuda. Ver los ojos de otras mujeres brillar de esperanza es una de las sensaciones más hermosas que he experimentado. Saber que mi dolor sirvió para salvar a alguien más, eso no tiene precio. Un día recibí una carta sin remitente. Era de una mujer mayor. Decía: «Gracias por tu historia». Pensé que estaba loca, que nadie me creería, pero después de ver tu caso en las noticias, tuve el valor de hablar. Esa carta la guardo con cariño, porque me recuerda que ninguna historia es pequeña cuando toca el corazón de alguien. En mi nueva casa ya no hay pasos ajenos, ni puertas que se abren sin permiso, ni voces que dudan de mi salud mental. Solo está mi voz, mis decisiones, mi música, mi café y la brisa del mar, que me recuerda cada día que aún tengo vida por delante. No para ser útil a otros, sino para ser fiel a mí misma. Recuerdo una frase que me repetía mi esposo: «Sofía, la vida no se mide por lo que damos, sino por lo que conservamos de nosotros mismos». Por muchos años pensé que vivir para los demás era mi propósito. Hoy sé que vivir para mí también es válido, y necesario, y poderoso. A los 73 años he descubierto mi verdadera fuerza. Algunas tardes, cuando el sol cae lento sobre el mar, cierro los ojos y escucho los sonidos de la vida que tú has elegido. El canto de los pájaros, el murmullo de las olas, el viento acariciando las cortinas. Y pienso, esto también es victoria. No necesito una medalla ni un reconocimiento público. Mi mayor premio es esta paz que me abraza sin condiciones. Una vecina nueva me preguntó un día si tenía hijos. Dudé unos segundos antes de responder. «Tuve», dije con voz serena, «pero hoy camino sola, y eso está bien». No dije más. No tenía que justificarme. Ya no cargo con vergüenza ni con culpa. Hice todo lo que pude. Amé con todo el corazón. Y aún así, me traicionaron. Ahora entiendo por qué muchas mujeres mayores no denuncian. Porque da vergüenza aceptar que los propios hijos nos hacen daño. Porque nos enseñaron que callar es noble, que sacrificar es amor. Pero callar nos mata en silencio. Por eso yo hablo, por eso escribo, por eso fundé algo que trascienda mi historia. Mis días ya no giran alrededor de reuniones familiares forzadas, ni de fiestas donde mi presencia era tolerada por compromiso. Ahora celebro sola, y lo disfruto. Me regalo flores, cocino mis platos favoritos, bailo en la sala si me provoca. Descubrí que mi compañía es suficiente. No porque no quiera a otros, sino porque al fin me quiero a mí. Hay libertad en poner límites, en decir, esto no lo permito, en reconocer cuando alguien no nos merece. Me tomó 73 años entenderlo, pero qué dicha haberlo aprendido antes del final, porque ahora cada decisión que tomo lleva mi nombre, no el de mis hijos, no el de nadie más. Un día vi a una mujer en el supermercado, mayor, frágil, discutiendo con su hija que le hablaba con desprecio. Me acerqué con cautela, la miré a los ojos y le dije, «Usted no está sola». Me abrazó sin decir una palabra. A veces, eso basta. Una frase, una presencia, un recordatorio de que seguimos teniendo valor. Las personas me preguntan si aún creo en la familia. Les digo que sí, pero no en la que viene por sangre. Creo en la familia que se elige, en las amigas como Elena, en las compañeras de lucha como Inés, en las personas que dan sin pedir nada a cambio. Ellas son mi verdadera familia ahora. La justicia fue servida en los tribunales. Sofía y Gael recibieron cada uno 15 años de prisión, el abogado 20, el psicólogo 12, y toda la red criminal fue desmantelada. Pero mi verdadera justicia fue otra: mirar mi reflejo al espejo y ver una mujer entera, digna, invicta. He aprendido que no es tarde para comenzar de nuevo, que podemos perder todo y aún así reconstruirnos con lo que llevamos dentro, que incluso después del abandono más cruel, hay vida, hay sol, hay futuro, y que merecemos vivirlo, no sobrevivirlo. Merezco alegría, merezco respeto, merezco amor. El viernes pasado, mientras tomaba café con Elena, me dijo, «Sofía, tú no fuiste víctima, fuiste sobreviviente». Y yo asentí, porque no fui destruida,
Fui transformada. Ya no soy la mujer que vivía para otros. Soy la mujer que renació desde la traición, desde el dolor, desde el silencio. Y esa nueva versión de mí ha venido para quedarse. A veces me siento en la terraza y miro el horizonte, preguntándome qué habría sido de mí si no hubiera encontrado esa carpeta escondida. ¿Estaría encerrada en alguna residencia, medicada, olvidada por todos? Me cuesta imaginarlo, pero esa posibilidad fue real. Estuve a un paso del abismo, y por eso, cada respiración libre que tomo hoy, la valoro como un regalo sagrado. Cuando recibo cartas de otras mujeres que han pasado por historias similares, las leo con el corazón en la mano. Algunas están en medio de la tormenta, otras ya no tienen fuerza para hablar, pero cada una tiene dentro de sí una semilla de resistencia. A veces solo necesitan que alguien les diga: tú también puedes salir de ahí. Yo les digo eso, con todo mi ser. Con Inés organizamos encuentros mensuales en la fundación. Las llamamos Tardes de Voz. Son espacios donde cada mujer puede contar su historia, sin interrupciones, sin juicios, sin miedo. Hay lágrimas, sí, pero también hay abrazos, hay fuerza, hay esperanza. Verlas transformarse es uno de los privilegios más grandes de mi vida. Mis nietos aún no han intentado contactarme, y quizás pase mucho tiempo antes de que lo hagan, o tal vez nunca ocurra, pero ya no espero, ya no. Vivo pendiente del teléfono ni con la puerta entreabierta. Si un día vienen, encontrarán a una mujer completa, no a una sombra. Y si no vienen, también está bien. He aprendido a cerrar ciclos sin dejar heridas abiertas. No necesito odiar a Sofía ni a Gael. Ya no tienen poder sobre mí. Ya no definen mi historia. Fueron una página oscura, sí, pero ya pasé la hoja. El libro sigue. Y lo estoy escribiendo yo, con letras firmes, con tinta de valentía. A mis 73 años me convertí en lo que nunca pensé. Una mujer libre, sin miedo a estar sola, sin necesidad de agradar, sin ganas de ser invisible. Hay quienes dicen que la vejez es el ocaso. Yo digo que es el momento donde, por fin, dejamos de fingir, donde nos miramos de verdad y nos aceptamos. Una tarde, en una entrevista que me hicieron para un canal de televisión, la periodista me preguntó si tenía algún mensaje para otras mujeres mayores. Lo pensé por un segundo y respondí, sí, que no somos un estorbo, que nuestra voz tiene valor, que tenemos derecho a decidir hasta el último día de nuestra vida y que nadie, absolutamente nadie, puede robarnos eso. Cada vez que enciendo la luz de mi sala por las noches, me siento segura. No porque no haya oscuridad en el mundo, sino porque ahora tengo las herramientas para enfrentarla. Ya no confío ciegamente. Ya no cedo mis decisiones. Aprendí a decir no. Aprendí a preguntar. Aprendí a leer cada línea antes de firmar. Y eso también es amor propio. A quienes están leyendo mi historia, les digo desde el fondo de mi alma: nunca es tarde para recuperar lo que te pertenece. Puede que el dolor sea inmenso, puede que el miedo te paralice, pero si das un paso, solo uno, hacia tu dignidad, habrás ganado más de lo que crees. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal. Suscríbete, comparte, comenta. Este espacio es para ti, para nosotras, para que nunca más nos callen. Y así, mientras cierro el cuaderno donde he escrito todo lo que viví, me doy cuenta de que no necesito un final feliz. Necesito un presente en paz. Y lo tengo. Hoy, esta mujer de 73 años, que una vez fue engañada por sus propios hijos, se ha convertido en la protectora de muchas. Hoy, ya no tengo miedo. Hoy, por fin, soy yo. Una mañana desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas asomaba por la ventana y el silencio era absoluto. Me levanté despacio, preparé mi café y me senté en la terraza envuelta en una manta. Mientras observaba el cielo teñirse de rosa, sentí algo que hacía mucho no sentía. Ligereza, como si todo lo oscuro hubiera quedado atrás, como si, por fin, el alma respirara sin peso. Ese día decidí visitar la cafetería donde solía reunirme con Elena antes de que todo comenzara. Nos encontramos en nuestra mesa de siempre. Ella me miró y dijo: «Sofía,
Te ves distinta, más tranquila, más tú. Sonreí. Porque por fin lo soy, respondí. Y esa frase tan sencilla era mi mayor victoria. Mientras bebíamos nuestro café, le mostré los planos del nuevo centro de atención legal que íbamos a abrir con la fundación. Tendrá una sala especial para mujeres mayores, con privacidad, con respeto, con acompañamiento real. Elena me tomó la mano con orgullo. Estás cambiando vidas, Sofía. Yo asentí, pero también estaba cambiando la mía. Al salir de la cafetería dimos un paseo por el malecón. El mar estaba calmo, el aire salado, la brisa perfecta. Nunca pensé que después de tanta oscuridad vendría tanta claridad, le dije. Nunca imaginé que mi peor tragedia sería la semilla de mi mejor etapa. Elena me abrazó. Esa es la magia de las mujeres como tú. Convertir el dolor en luz. Volví a casa y encendí la radio. Una canción vieja sonó, de esas que bailaba con mi esposo en la sala. Cerré los ojos y me permití llorar. No de tristeza, sino de gratitud, por haber sobrevivido, por haber peleado, por no haberme rendido cuando era más fácil hacerlo, porque, a pesar de todo, seguía de pie, más firme que nunca. Una vecina llamó a la puerta con una planta en las manos. «Es para ti», me dijo. «Te admiro mucho». No sabía que ella conocía mi historia, pero parece que sí. «Gracias», le dije con el corazón en la garganta. La planté en una maceta nueva y la puse junto a la ventana. Le puse nombre, Libertad. Esa planta que ahora florece cada semana se ha vuelto un símbolo para mí, porque así me siento, como algo que estuvo a punto de marchitarse, pero encontró un rincón cálido donde volver a crecer. Riego esa maceta con cuidado, como si en cada gota también me regara a mí misma, porque merezco florecer, porque no estoy muerta, porque aún tengo primavera por delante. Recibo invitaciones para contar mi historia en programas, congresos, universidades. A veces acepto, otras no. No porque no quiera compartir, sino porque elijo con libertad dónde poner mi energía. Ya no hago nada por obligación. Ya no vivo en automático. Hoy elijo cada palabra, cada paso, cada silencio. Hay noches en las que sueño con mi casa anterior. A veces camino por sus pasillos vacíos. A veces escucho risas que ya no existen. Pero no me despierto llorando. Me despierto serena, porque entiendo que incluso los recuerdos tristes formaron parte de mi construcción. Ya no son cadenas, son ladrillos que me hicieron más fuerte. Y cuando alguien me pregunta si soy feliz, no respondo con una sonrisa vacía. Respondo con certeza. Sí, lo soy, porque a pesar de la traición, del abandono, del miedo, me encontré, me sostuve, me elegí y me construí un presente donde mi voz es clara, mi casa es mía y mi vida también. Esta mañana recibí una carta escrita con letra infantil. No tenía remitente. Solo decía: «Abuela, mamá dice que estás enferma, pero yo no te creo. Te extraño». La sostuve con manos temblorosas. Era de uno de mis nietos. No sé cómo consiguió mi dirección, pero ahí estaba, esa chispa de verdad, esa pequeña grieta en el muro de mentiras que sus padres construyeron. Respondí con una carta corta. Le conté que estaba bien, que lo amaba, que algún día, si él quería, podríamos hablar de todo. Le dije que no tenía que elegir entre sus padres y yo. Solo quería que supiera que no lo había olvidado, que su abuela siempre estaría esperándolo con los brazos abiertos y el corazón limpio. Doblé la carta con cuidado y la envié sin esperanza ni expectativa. No sé si contestará, no sé si podrá, pero lo importante no es el resultado. Lo importante es haberlo hecho, porque elegir la dignidad también es eso, hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no hay promesa de recompensa. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro alrededor y veo todo lo que he construido. Mi casa frente al mar, mi fundación funcionando, mi círculo de apoyo, mi autonomía. Todo esto no es una casualidad. Es el fruto de cada decisión que tomé cuando estaba rota, cada paso pequeño, cada acto silencioso de resistencia. He aprendido que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor propio no tiene edad, que la verdad, cuando se sostiene con dignidad, siempre encuentra su camino, y que incluso en la más absoluta oscuridad, una mujer con coraje puede ser su propia luz.
No necesito que mis hijos me pidan perdón, porque su perdón no me devolvería lo que perdí, pero sí me dio algo mucho más valioso: la oportunidad de renacer, de mirar al mundo con nuevos ojos, de levantarme sin miedo y de caminar con pasos firmes hacia donde yo quiera ir. El próximo mes vamos a inaugurar un albergue para mujeres mayores que fueron desalojadas por sus propias familias. Lo llamaremos Casa Raíz, porque allí no solo tendrán techo, sino también identidad, pertenencia y tierra firme donde volver a crecer, como yo lo hice. Quiero que este lugar sea mi legado, más allá del nombre, más allá de la historia, más allá del juicio. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que si yo, a los 73 años, pude enfrentar a una red criminal, recuperar mi vida y volver a sonreír, ellas también pueden. Gracias a quienes escucharon esta historia hasta el final. No es solo mía, es de muchas. Es la voz de quienes fueron silenciadas, ignoradas, descartadas, pero también es el grito de libertad de quienes decidimos no callar más. Gracias por estar aquí. Si esta historia te tocó, suscríbete, comenta, compártela, que la verdad viaje lejos, que llegue a quien más la necesite. Y así cierro este capítulo de mi vida, no con amargura, sino con paz, no con rencor, sino con propósito, porque a veces perderlo todo no es una tragedia, es una liberación. Hoy estoy sola, sí, pero por primera vez en mi vida estoy en paz. Y esa es la verdad más hermosa que he descubierto a mis 73 años.